todos en esta tarde. Buenas noches también a los que nos ven por el YouTube, a través del canal de la Iglesia. Sean todos bienvenidos a escudriñar la palabra de Dios. Ese es el objetivo, estar estudiando y escuchando a nuestro Dios y también estar hablando con Él por medio de la oración. El pasaje que tenemos hoy es un pasaje que hemos leído estos últimos días porque estamos incidiendo en diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista de lo que son el pasaje de Romanos 12, 9 al 21. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por este lugar que tú nos das. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de nuestros hermanos su disposición para ofrecernos su casa, para estar juntos en comunión en tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe y nos ayude para poder explicar lo mejor posible estos versículos y también para poder entenderlos. Que salgamos edificados, Señor, y queremos acordarnos de todos aquellos que querrían estar con nosotros hoy aquí, por diferentes motivos no pueden estar, que tú los consueles, los bendigas y los animes. Pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner aquí el vaso cerca, porque si me falta el Se combustible. le seca, claro, la garganta se le seca. Romanos 12, 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el estudio anterior, el hermano Carlos nos explicó que en los versículos 17 al 21 se nos enseña cómo debemos amar a nuestros enemigos. Y el principio sobre el que nos estuvimos moviendo fue el que menciona en el versículo 17, donde dice: no paguéis a nadie mal por mal. Sobre eso estuvimos girando y sobre eso estuvimos versando el estudio de esos textos. Estudiando estos textos vimos algunas enseñanzas prácticas para seguir ese principio. Vamos a repasar un poquito, muy brevemente, algunas de las cosas que hasta ahora hemos estado estudiando y que son enseñanzas, como digo, prácticas. O sea, no es solo teoría, hay que ponerlas en práctica. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No hay nada que añadir. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz. Se mencionó aquel texto de las bienaventuranzas de la predicación de Jesús
bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Sí. Iba en esa línea. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Vale? Aquí recordamos el ejemplo de Jesús cuando era juzgado, incluso cuando fue crucificado. Él pidió perdón para aquellas personas y nunca maldijo a pesar de cómo lo estaban tratando y cómo se estaban burlando de él, ¿no? Versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Estamos hablando de enemigo, ¿eh? Si tu enemigo, no tu amigo, el amigo es fácil, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tenemos que ser amables con nuestros enemigos. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. O sea, nuestro objetivo, nuestra meta práctica es perdonar y renunciar de cualquier forma, de cualquier tipo de venganza. De eso se va a encargar nuestro Dios. Bueno, pues esas son algunas de las cosas prácticas que hemos visto hasta aquí. Y podríamos decir que estas situaciones pueden parecer fáciles en la teoría, ¿verdad? Pero cuando nos toca vivirlas en primera persona, y aquí hemos estado hablando de ejemplos que hemos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de lo difícil que es reaccionar bien ante alguien que es hostil a nosotros. Ante un enemigo, una enemiga, no es fácil, porque la primera reacción es de rebeldía, ¿no? De vengarnos. De ya que me has hecho eso, pues ahora espérate tú, ¿verdad? Peor. Es la primera reacción. Pero estamos estudiando precisamente lo contrario, lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Mansos y humildes. Yo siempre he orado mucho, Señor, dame mansedumbre, porque mi reacción siempre no es que fuese violenta, porque yo no soy violento, pero sí de sentirte tocado, ¿no? Como decimos, en tu amor propio. Yo creo que es más en tu orgullo que nada, ¿no? Sí. Y te sientes con ganas de, yo no me quedo con esto. Pero el Señor nos dice que sí, ¿no? Ponía Carlos como ejemplo aquel que mucha gente se burla de ellos y quedan en una mejilla por la otra, ¿no? La gente se ríe de esa respuesta, sin embargo es la actitud de Cristo, ¿no? Así que estamos de acuerdo en que en la teoría parece muy facilito, pero en la práctica es bien difícil. Entonces, ante estas realidades surge una pregunta. ¿Cómo puede alguien vivir de esta manera, especialmente con sus enemigos? Pablo nos ha dado una respuesta ya en el versículo 1. El versículo 1 empezaba con: os ruego por las misericordias de Dios. Y ahí está la clave, ¿no? Solo podemos actuar así, solo podemos hacerlo si realmente vivimos tomando en cuenta las misericordias de Dios. Solo si tomamos en cuenta las misericordias de Dios. De hecho, el título de este pasaje que me toca compartir hoy es: el Evangelio hace esto posible. O la palabra hace esto posible. Me explico más adelante. Solo el Evangelio hace que cada aspecto del amor mencionado en los versículos 9 al 21 sea posible. Vamos a ver cómo es esto. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ah, 4. Estamos
En el 12, pues nos vamos al 2, Yo no sé dónde está usted. Y el 2. versículo 4. Capítulo 2, no 12. Con amor, María, con amor. No oye, hermana, toca gritarle. No oye. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Está hablando de Dios. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo leo otra vez. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Está hablando de nuestro Dios. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos está recordando este texto? Nos está recordando la paciencia que Dios ha tenido y tiene con nosotros. Dios está. De hecho, la palabra longanimidad, que es la más extraña de las que no menciona ahí, literalmente significa ánimo largo, en referencia al tiempo que Dios estuvo esperando ante el pecado que nosotros estábamos cometiendo. Y ahora cada uno pensemos en nosotros mismos, ¿no? Yo pienso por mí y pienso que Él me podía haber juzgado por lo que hacía. Yo blasfemaba contra Dios, era muy mentiroso, utilizaba la mentira para salir de cualquier situación, pero negaba a Dios absolutamente. Y Él me podía haber juzgado perfectamente, ¿no? Pero sin embargo, fue paciente, ¿no? Y esa paciencia se expresa en 30 años mis padres orando por mí, ¿no? Uy, padre mío. 30 años. Qué bellos padres, A hermano. los 30 años, cuando yo les comento a mis padres que estaba empezando a ojear la Biblia, los dos se pusieron muy felices y sobre todo llorando, ¿no? De Pero alegría. sus hermanos también igual. O sea, usted y sus padres y sus hermanos. Tengo una hermana que es creyente desde los 8 años o 10 años, no recuerdo bien. Mira. Un hermano que también conoció el Evangelio, pero ese está apartado todavía, de momento. Bueno. Pero yo pienso en mí y cada uno pensar en vosotros, ¿no? ¿Ignoramos la paciencia y la longanimidad que tuvo Dios con cada uno de nosotros? Unos más, otros menos, porque tú te convertiste en muy niña, ¿no? Sí. Esa paciencia y esa longanimidad, ánimo largo, es una expresión de su amor. Por eso empezaba el texto, pues luego por las misericordias de Dios. Esperó nuestro arrepentimiento para perdonarnos y olvidar nuestro pecado. Incluso ahora, en su misericordia, sigue perdonándonos los pecados que cometemos a pesar de que ya estamos en Cristo. Sí, sí. Pero es lo que dice la palabra, es cierto. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Todos pecamos a veces hasta solamente de pensamiento, pero es posible, ¿no? Segundo, leemos en el capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12. Sí, es para mover un poco la Biblia. 12. Capítulo. Pero son textos que vemos en Romanos. En el 12.3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al encontrarnos ante cualquiera de este tipo de situaciones que hemos mencionado, de las situaciones prácticas,
sea ante una persona creyente o no creyente, tenemos primero que evaluarnos a nosotros mismos sobre la base de la fe en Cristo que nos ha sido dada para no considerarnos superiores a nadie. Uy, ¿Vale? sí. Mucha Tenemos que humildad. ser equilibrados y sensatos de decir, hasta aquí somos. Uy, No somos más que nadie. Muchas veces lo decimos en la iglesia, ¿no? No somos salvos porque seamos ni más que el otro, ni más buenos, ni más, ¿no? sí. Y es una cosa que especialmente los no creyentes no entienden muy bien. Esta tarde venía en el coche yo ahora de las tablas, de entrada de Madrid, venía hablando con mi mujer y veníamos hablando un poco sobre este tema, ¿no? De que no podía comprender que nosotros, siendo ya cristianos y creyentes y haber aceptado al Señor, que dijéramos que éramos malos. Y me dijo, me confesó ella, os lo comparto en nuestra intimidad que estamos aquí, ¿no? Me dijo ella, yo reconozco que yo soy muy mala. Y yo le dije, pues si tú eres muy mala, yo soy peor que tú, porque yo conozco el bien y todavía peco como si no lo conociera, ¿no? Y se quedó un poco asombrada en ese sentido, no lo podía comprender. Por eso que tenemos que evaluarnos para, a la hora de hablar con otro hermano Sí. o con una persona no creyente, darnos cuenta que no somos superiores. No somos Ante superiores. Dios somos iguales, ante Dios. Exactamente. Bueno, dice, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Jesús nos enseñó que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Sobre todo. Mateo 11, 29. Lo más humilde, ¿no? Más. No lo busques, María, no hace falta. Ah, Mateo. Solamente menciono la cita porque está ahí, ¿no? Bueno, escucha. La humildad fue la forma natural de la vida de Jesús. Sí. Cuando leemos el pasaje de que Él no tuvo en cuenta que Él era Dios, Sí. ¿no? Cualquier héroe o cualquier otro tipo de héroe que se mencione en la historia, siempre tienen en cuenta y dicen, somos hijos del Dios tal o hijos del Dios cual, ¿no? Especial. Tienen muy en cuenta porque, oye, somos superiores. Mm. Jesús nunca tuvo eso en cuenta. Él siempre confesó al Padre, pero no para considerarse superior a nadie, ni abusar de la autoridad que él podía tener, ¿no? Sí. Y a veces lo decía a sus propios discípulos, los que estaban más cerca, y decía, ¿no sabéis que si yo se lo pido al Padre, puede mandar un montón de legiones y acabar con toda esta gente en un pispás? Claro. Podía presumir de eso, era el Hijo de Dios, ¿no? Pero la humildad fue la forma natural de su vida. El simple hecho de que hiciera cosas que los demás no eran capaces de hacer, no eran capaces de... los animales saben que nos quiere, ¿ves? Que a mi lado. Se vino a de mi hermano. Claro, porque saben que nos quiere, dice, esta persona ama a los animales. Ah, mira. Bueno, que me pierdo. Sobre esa base de la fe en Cristo, sabemos que somos igual de pecadores que nuestros enemigos. Repito, somos igual de pecadores que nuestros enemigos, con la diferencia de que en nuestro caso es Dios mismo quien nos justifica y nos ama. Es una diferencia muy importante. Es más, Dios, por medio del Espíritu Santo, vive en nosotros. Esa es otra cosa que tampoco entenderá la gente no creyente. Pero es una realidad. El
Espíritu Santo Dios vive en nuestro corazón y nos capacita para amar a nuestro enemigo. Y si no somos muy capaces o nos cuesta mucho, se lo pedimos al Señor y Él nos capacita Que para nos dé hacerlo. humildad, sí. Nuestro entendimiento, lo que ya sabemos por la palabra, tanto del pecado como de nuestra aceptación por parte del Padre, destruyen el prejuicio, destruyen el orgullo, la arrogancia, la altivez y nos enfoca a perdonar y a amar sinceramente de corazón. Amén. Amén, ¿Es sí. así? Mm. Tercero, Romanos capítulo 5, un texto bien conocido, versículo 8. Capítulo 5, sí. Lo sabemos de memoria, ¿no? Lo teníamos ahí en la Chico 8. en la pared de nuestro antiguo local. Ah, sí, sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y qué dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Dios nos amó cuando éramos ¿qué? O sea, sus enemigos. Ahí está. Éramos pecadores. Y ya nos amó. Nosotros, ¿ves? Y ya nos amó, ¿no? Así que, volviendo al 1, misericordias de Dios, benditas misericordias, ¿no? Que nos amó cuando éramos aún pecadores. Cuando entendemos esto, podemos llegar a amar a los que incluso antes despreciábamos. El Evangelio, la palabra, nos capacita para hacer obras de amor incluso cuando no tenemos ganas. ¿Por qué? Porque ponemos los ojos en Jesús y los recordamos en la cruz por nuestra causa. El santo, el justo, pagando el terrible precio en nuestro lugar, en donde su amor fue un puro acto de la voluntad. ¿Por qué digo que fue un puro acto de la voluntad? Porque en Lucas 22:42, no hace falta que lo busquéis, Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sí. Jesús sabía lo que iba a pasar. Iba a cargar con el pecado sin conocer pecado. Sí. Iba a separarse del Padre sin nunca haberse separado del Padre. Y iba a ver el vaso de la ira de Dios contra el pecado. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esto es lo que primero sintió Jesús. Aquella copa era un trago terriblemente amargo. Amargo. Pero a continuación decidió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Y al final lo que dijo que fue, Lucas 23:34, Padre, perdónalos. Porque no sabemos lo que hacemos. Porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalos. Bueno, sí. Pero eran todos sus enemigos allí alrededor. Abandonado, expuesto a la burla y a los pecadores, Ah, el Dios eterno, el Hijo de Dios, sí. pidiendo perdón por todas aquellas El Hijo de Dios. personas. Por eso Jesucristo es nuestro modelo supremo. Y finalmente, repito el versículo 19 del capítulo 12, donde dice, 12. capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra nos dice que hay un juez con mayúscula, ¿no? Podemos confiar y estar seguros que Él va a llevar a cabo su justicia perfecta. Su merecido. Y cuando hablamos de justicia perfecta, hablamos de una justicia que desconocemos, porque es
perfecta, a lo grande, ¿no? Ah, Entonces, si podemos estar confiados y si podemos estar seguros, nosotros no tenemos que vengarnos. Nos dice este texto que Dios nos cuida y somos libres para dejar el castigo que puedan merecer aquellos que se metan con nosotros en sus manos, a su tiempo y en el momento adecuado. la venganza es de Dios. Pero no es una venganza, a ver si me entiendes, humana y de odio y de nada de esto. No, no. Es una venganza de justicia con J. Es la justicia mayor que nos podamos imaginar, porque es la justicia de Dios, que se basa en su soberanía, se basa en su conocimiento, se basa en lo que Él sabe y conoce los corazones de las personas. Entonces, la palabra que nos dice es: yo pagaré, dice el Señor. Esto es muy serio y muy reverente. El Señor está diciendo: yo pagaré. Es como cuando decimos nosotros muchas veces: el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no? Pues Dios va a poner a cada uno en su lugar. Entonces, muchas veces yo lo comento, ¿no? Porque a veces oís a la gente decir: bueno, mira lo que han hecho y lo que han robado y lo que han no sé qué, y se salen de rositas. Los cristianos sabemos que no van a salir de rositas, porque va a llegar un día en que el Señor va a decir: yo pagaré. Tarde o temprano. Exactamente. Entonces, Él va a saldar todas las cuentas, y la demostración más grande de que esto es así, ¿qué es? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la demostración de la seriedad de Dios ante un juicio. Es la seriedad de Dios ante el pecado. Y es la seriedad de Dios ante la retribución por el pecado. No tuvo en cuenta que el que estaba allí en la cruz era su hijo, sino que tuvo en cuenta que el que estaba allí en la cruz era el cordero puro, el sacrificio perfecto que iba a cubrir el precio por nuestros pecados. Y eso es seriedad, porque Dios pudo haber dicho: es mi hijo, no. No lo voy a sacrificar por esto. Así que una vez más el ejemplo de Jesucristo en esto es poderoso. Un texto en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Está hablando de Cristo, como dice el versículo 21, en quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Hemos estado hablando ahora del Dios Padre, ¿no? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que nos dice ese versículo 19. Dejad lugar a la ira de Dios. La palabra nos promete justicia y nos la recuerda que quien la imparte lo va a hacer justamente. Por eso el así que del versículo 20, cuando dice yo pagaré, dice el Señor, así que nos viene a decir que lo que sigue es un contraste de lo que se ha
dicho en el sentido de que no solo debe evitarse cualquier tipo de venganza, sino que ante el enemigo se debe mostrar amor. Por eso dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Ese es el contraste con el que no cuentan los enemigos. Así que la venganza es del Señor, pero nosotros, nuestra actitud tiene que ser de perdón, de misericordia y de testimonio de que somos personas transformadas, personas cambiadas, ¿no? Y nuestro objetivo es mostrar el amor respondiendo a su mala conducta con acciones de afecto sincero. Termino leyendo Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25. Leo dos versículos, 21 y 22. Esto no lo leyó Carlos, creo, el martes pasado, pero lo recordamos porque va en línea con lo que estamos hablando. Si el que te aborrece, con otra traducción, si el que te odia tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Amén. Amén. Amén.